En este video les voy a explicar qué son los ciclos de vida y cómo los vamos a usar para iniciar el estudio de la dinámica de una población. Entonces, los ciclos de vida son importantes porque, como vimos en el video anterior, van a ser diferentes dependiendo de los organismos que tratemos. Estos ciclos de vida pueden ser simples o pueden ser complejos. Y un ciclo de vida de manera muy sencilla lo podemos explicar como la descripción esquemática de los procesos vitales de un organismo. Estos procesos vitales básicos son el crecimiento, la fecundidad, si tienen procesos como retrogresión, como estasis y finalmente la supervivencia o la muerte, que son dos caras de la misma moneda. Estos procesos los vamos a plasmar esquemáticamente y es como vamos a dar la forma en que podemos obtener un ciclo de vida. Estos ciclos de vida son importantes porque nos ayudan a enlazar el nivel organizacional individual con el poblacional, es decir, lo que hace un individuo de manera independiente a cómo lo hacen el resto de los individuos de la población. Los tipos de ciclos de vida básicos y a grandes rasgos y dependiendo de la frecuencia de la reproducción son de dos tipos. Los ciclos de vida de organismos semélparos y los ciclos de vida de organismos iteróparos. Cuando hablo de organismos semélparos, estoy hablando de individuos que tienen un solo episodio de reproducción y es una única vez que se reproducen en su vida. Y los descendientes, los hijos, son producidos de forma más o menos sincronizada. El gasto energético de este evento de reproducción es muy elevado, tan elevado que los individuos una vez que se reproducen, se mueren. Este tipo de ciclos de vida es común en la gran parte de los invertebrados, en algunos peces y en muchas plantas. Estas plantas se les llama monocárpicas precisamente porque tienen mono significa uno y carpos significa fruto. Y esto, la palabra monocárpica hace referencia a que producen fruto una sola vez. Por el contrario, están los organismos iteróparos. Son aquellos que tienen múltiples eventos reproductivos a lo largo de su vida. El gasto energético es moderado y por lo tanto les permite sobrevivir entre temporadas de reproducción, o sea, a lo largo de los años. Muchos de ellos sobreviven a cada uno de estos eventos reproductivos. ¿Quiénes tienen ciclos de vida iteróparos? La mayoría de los vertebrados, muchas plantas herbáceas, perennes, arbustos y árboles. En términos de las plantas, a estas se les llama policárpicas. Poli, recuerden que significa muchos. Por lo tanto, policárpicas es que producen fruto muchas veces. Si yo lo represento con esquemas, puedo representar de esta forma el comportamiento de organismos semélparos. En este caso voy a estar hablando de plantas, de las plantas semélparas. En el eje de las X vamos a tener el tiempo, como el año 1, el año 2, el año 3 y así sucesivamente, hacia el lado derecho. Cada uno de los años, como ven, tiene una época desfavorable, que generalmente es la época seca, seguido de una época favorable, que en este caso está de color blanco. El año 1 también tiene su época desfavorable en azul, su época favorable y así con todos los años que pueda graficar. Y en el eje de las Y, en el eje vertical, tengo un crecimiento individual. Es decir, yo puedo representar el crecimiento de cada una de las plantas mediante este esquema que está aquí. Piensen en un girasol, que es un ejemplo de una planta anual. Una planta puede empezar a crecer, a crecer, a crecer, y una vez que llega a cierto tamaño, los recursos dedicados a la reproducción los represento con un cuadrito rojo, como está en esta leyenda. Entonces, este triángulo blanco representa el crecimiento a lo largo de la temporada favorable de un girasol y cuando llega a cierto tamaño, toda su energía está abocada a la reproducción. Una vez que se reproducen, esta planta ya no sobrevive, se muere. Por lo tanto, un individuo de un girasol ya no llega a la siguiente época desfavorable. Ahí termina su ciclo de vida.
Y esto lo puedo representar en diferentes tipos de plantas. Una efímera sería muy similar a la anual, solo que tiene un tiempo todavía más acotado. Hay plantas que se están reproduciendo una y otra vez, pero estos triángulos, estas formas separadas, quiere decir que no estoy hablando del mismo individuo, sino que son diferentes individuos que de manera continua se reproducen, pero igual, una vez que se reproducen, cada uno de estos individuos se mueren. Y entonces puede germinar otro individuo, crecer y reproducirse, pero siempre una vez que se reproducen, se mueren. Cuando yo hablo, por ejemplo, de plantas que se llaman bienales o bianuales o que tienen una semelparidad indeterminada, quiere decir que empiezan a crecer a lo largo de varias temporadas. Por eso esta forma de color blanco atraviesa el año 1, el año 2, el año 3. Una vez que llegan hasta cierto punto, que puede ser en el año 3 o el año 5 o el año 8, dependiendo de la especie y dependiendo de las condiciones del organismo, va a llegar a cierto tamaño, se va a reproducir y una vez que se reproduce se muere. Un ejemplo clásico de esto son los agaves o los magueyes. Llegan a cierto tamaño y una vez que llegan a ese tamaño se reproducen, producen un quiote o escapo muy grande, producen sus semillas, pero una vez producidos se mueren. Por el contrario, si yo hago este mismo ejercicio para las plantas iteróparas, con la misma gráfica, en el eje de las X tengo el tiempo en años y en el eje de las Y tengo el crecimiento individual, entonces puedo ver que hay plantas que son anuales, que viven, es decir, un año también, pero que se pueden reproducir dentro de este año varias veces. Por eso este cuadrito rojo, recuerden, o el área roja, representa los recursos destinados a la reproducción. Entonces, la reproducción empieza desde que son pequeñas hasta que son grandes, varias veces en este año. Cuando estoy hablando de este otro tipo de plantas iteróparas, por ejemplo, esta puede llegar a vivir 1, 2, 3, 4 años. Alcanza su madurez sexual en el año 2, en el año 3 se vuelve a reproducir, en el año 4 se vuelve a reproducir y hasta ahí se murió, pero ya tuvo varios eventos de reproducción. Esto que está aquí también representa a una planta que se empieza a crecer, llega a su estado reproductivo y se reproduce durante varios años de forma continua. O finalmente podemos tener también una heteroparidad que se llama continua porque vive muchos años y en lugar de tener temporadas bien establecidas de reproducción y no reproducción, reproducción y no reproducción, estas plantas una vez que llegan a cierto tamaño se están reproduciendo de manera continua todo el tiempo hasta que finalmente también se mueren. Entonces, en resumen, las plantas semélparas se reproducen una vez y después se mueren, mientras que las plantas iteróparas se reproducen varias veces durante su ciclo de vida. Y aquí ya tenemos un ejemplo de dos tipos de ciclo de vida: organismos que se reproducen una única vez en su vida y organismos que tienen múltiples eventos reproductivos.